Imagina que te encuentras en el puente de mando de un submarino nuclear de misiles balísticos, una de las máquinas más colosales y tecnológicamente avanzadas que la humanidad ha forjado. Estás en la superficie del océano, con la pesada torre de mando cortando las olas. En las pantallas de la sala de control, los sistemas de navegación brillan con información. El GPS satelital marca tu posición exacta en el globo terráqueo, con un margen de error de apenas unos centímetros. Las antenas de radio reciben actualizaciones meteorológicas, órdenes cifradas y señales de radar de todo lo que ocurre a kilómetros a la redonda. Tienes un control absoluto y una visión total del universo que te rodea. Eres el amo del océano. Pero entonces, el comandante da la orden de inmersión profunda. Las escotillas se sellan, los tanques de lastre se inundan y la inmensa bestia de acero negro de 18.000 toneladas comienza a deslizarse bajo la superficie. Y en el instante exacto en que el agua salada cubre la última antena del mástil, ocurre algo aterrador. Todas las barras de señal de tus pantallas caen a cero. El GPS desaparece. La radio se vuelve estática, el radar se vuelve inútil. En cuestión de segundos, la máquina más sofisticada de la Tierra se ha vuelto absoluta, literal y matemáticamente ciega, sorda y muda frente al mundo exterior. Para entender este aislamiento extremo, debemos comprender las propiedades físicas del océano. El agua de mar no es solo un líquido pesado, es un conductor eléctrico gigantesco, una sopa densa de iones de sal disueltos. Desde el punto de vista de la física electromagnética, el océano actúa como una jaula de Faraday colosal, un escudo impenetrable. Las ondas de radio de alta frecuencia, las señales de los satélites GPS y el Wi-Fi, que viajan maravillosamente a través del aire y el vacío del espacio, chocan contra la superficie del océano y rebotan o son absorbidas en los primeros milímetros. No pueden penetrar el agua. Por lo tanto, una vez sumergido, un submarino no puede mirar hacia arriba para preguntarle a un satélite dónde está. Está completamente desconectado de la red global. Nuestra intuición nos diría que un submarino moderno simplemente usaría el sonar para ver bajo el agua, emitiendo pulsos de sonido que rebotan en el fondo marino para mapear su entorno, como lo haría un murciélago o un delfín. Y aunque el submarino posee esta tecnología, conocida como sonar activo, usarla es el mayor tabú de la navegación táctica. En el oscuro y silencioso abismo del océano, emitir un ping de sonar activo es el equivalente físico a encender una bengala deslumbrante y hacer sonar una sirena en una habitación completamente a oscuras, donde hay enemigos escondidos. El sonido viaja 4 veces más rápido y llega muchísimo más lejos en el agua que en el aire. Si un submarino emite un pulso de sonido para ver el fondo, cualquier otra embarcación a cientos de kilómetros de distancia lo escuchará, identificando su posición exacta al instante. En las operaciones de sigilo, ser detectado significa el fracaso absoluto de la misión. Por lo tanto, el submarino debe operar en modo pasivo, simplemente escuchando, sin emitir ningún sonido. No puede usar radares, no puede usar GPS, no puede usar sonar activo y obviamente no tiene ventanas. La magnitud de este problema es casi incomprensible. Tienes un leviatán de 18.000 toneladas navegando durante 6 meses ininterrumpidos bajo la capa de hielo sólida del Polo Norte, o zigzagueando a través de cañones submarinos escarpados y montañas sumergidas que podrían destrozar el casco si hay un error de cálculo. Y durante esos 6 meses completos de ceguera absoluta, la tripulación debe saber en qué coordenada exacta del planeta se encuentra en cada milisegundo. Tienen que ser capaces de emerger en un punto específico del océano, con un margen de error mínimo, o posicionarse para lanzar una carga útil con precisión matemática a miles de kilómetros de distancia. Si pierden su posición real en el mapa, el resultado es el desastre estructural o la pérdida del navío. Entonces, ¿cómo navegas un laberinto en total oscuridad durante medio año sin chocar y sin mirar jamás un mapa exterior? La respuesta no está en mirar hacia afuera, sino en mirar hacia adentro. Los ingenieros resolvieron este problema imposible, llevando al extremo un concepto ancestral de la navegación marítima conocido como navegación a estima. El principio es simple. Si conoces tu punto de partida exacto, tu velocidad exacta y tu dirección exacta, puedes calcular matemáticamente dónde estás en cualquier momento futuro. El problema es que en el océano hay corrientes marinas gigantescas e invisibles, ríos submarinos que empujan al submarino fuera de su curso. Confiar solo en un velocímetro y una brújula tradicional resultaría en un error acumulado de cientos de kilómetros al final de la patrulla. Necesitaban una máquina capaz de medir la realidad con una precisión casi alienígena. Necesitaban el sistema de navegación inercial, o INS, por sus siglas en inglés. Para encontrar el corazón de este sistema, debemos viajar al centro exacto del submarino, lejos de las vibraciones brutales de las turbinas de vapor, lejos de los golpes de las olas contra el timón. En el punto de mayor estabilidad geométrica del casco, se encuentra una cámara fuertemente blindada y climatizada. Dentro de esta cámara descansa un dispositivo llamado bitácora inercial. Y en su interior, se esconde uno de los triunfos mecánicos más asombrosos de la Guerra Fría, el giroscopio suspendido electrostáticamente. Imagina una esfera de metal precioso, a menudo una aleación de berilio, del tamaño de una pelota de baloncesto pequeña o una toronja. Esta esfera está pulida con un nivel de perfección atómica. Es uno de los objetos más perfectamente redondos jamás creados por el ser humano. Esta bola de metal se coloca dentro de una carcasa esférica y se sella en un vacío absoluto, extrayendo cada molécula de aire.
Luego, se encienden potentes campos eléctricos o magnéticos. La esfera de berilio se eleva y comienza a levitar. Flota en la nada, sin tocar jamás las paredes de su carcasa. No hay rodamientos, no hay ejes físicos, no hay fricción mecánica. Una vez levitando, se la hace girar a velocidades extremas, a decenas de miles de revoluciones por minuto. Debido a la ley de conservación del momento angular, esta esfera giratoria que flota en el vacío se vuelve increíblemente rígida en el espacio. Su eje de rotación se bloquea, apuntando a una estrella fija en la galaxia, sin importar lo que suceda a su alrededor. Aquí está el engaño físico más maravilloso de todos. El submarino no mueve la esfera. A medida que el gigantesco submarino nuclear gira a la derecha, se sumerge en el abismo o cabecea con una corriente submarina. La esfera levitante en su interior permanece absolutamente estática en relación con el universo. Es el submarino el que está girando y pivotando alrededor de la esfera suspendida. Sensores ópticos hipersensibles, observando patrones microscópicos grabados en la superficie de la bola, miden exactamente cómo la carcasa del submarino se desplaza alrededor de esta esfera inmutable. Así, el ordenador sabe, con una precisión de fracciones de grado, hacia dónde apunta la proa del barco en cada instante. El submarino ha construido su propio norte verdadero artificial, inmune a las interferencias magnéticas del planeta. Pero saber hacia dónde miras no es suficiente. Necesitas saber cuánto te has movido. Para eso, el sistema inercial utiliza acelerómetros de precisión cuántica. Estos dispositivos no miden la velocidad, sino el cambio de velocidad. Miden la fuerza G. Cada vez que el submarino enciende sus hélices para avanzar, cada vez que frena, cada vez que una corriente submarina lo empuja 1 milímetro hacia un lado, los acelerómetros detectan esa minúscula presión inercial en 3 dimensiones: adelante, atrás, arriba, abajo y derecha, izquierda. El ordenador central, un cerebro de procesamiento matemático implacable, toma estos datos microscópicos de aceleración y realiza un proceso de integración de cálculo. Suma cada milímetro de empuje, cada fracción de segundo, cada grado de giro, millones de veces por hora, todos los días, durante 6 meses. Sumando la aceleración, calcula la velocidad exacta. Sumando la velocidad, calcula la distancia exacta recorrida. Y cruzando esa distancia con la dirección de la esfera flotante, el sistema dibuja una línea perfecta y brillante en el mapa digital, rastreando el viaje del submarino en el vacío sin necesidad de mirar por la ventana. Sin embargo, el genio humano rara vez se conforma. Los giroscopios mecánicos flotantes, aunque asombrosos, tenían partes móviles, y las partes móviles, por perfectas que sean, eventualmente sufren derivas microscópicas. Por eso, en los submarinos más modernos, la esfera de metal ha sido reemplazada por algo aún más cercano a la ciencia ficción: el giroscopio láser de anillo. En este sistema, la mecánica es reemplazada por la pura física cuántica de la luz. En lugar de una bola giratoria, los ingenieros utilizan un bloque de material cerámico superestable, con túneles tallados en su interior, formando un triángulo o un cuadrado. Llenan estos túneles con una mezcla de gas helio y neón y encienden láseres. Se disparan 2 rayos láser de luz pura dentro del mismo túnel cerrado. Un rayo viaja en el sentido de las agujas del reloj y el otro rayo viaja en sentido contrario. Como la velocidad de la luz es una constante absoluta en el universo, ambos rayos tardan exactamente el mismo tiempo en dar una vuelta completa al circuito si el submarino está quieto. Pero, si el submarino gira aunque sea 1/1000ª de grado, ocurre un fenómeno extraño conocido como el efecto Sagnac. El rayo de luz que viaja en la misma dirección que el giro del submarino tiene que recorrer una distancia infinitesimalmente más larga para completar la vuelta, porque el túnel se está moviendo con él. El rayo que viaja en dirección opuesta completa la vuelta un poco más rápido. Cuando los 2 rayos de luz se encuentran en el sensor, ya no están perfectamente sincronizados. Sus ondas de luz chocan, creando un patrón de interferencia, un código de barras de luz y sombra. Analizando este patrón de interferencia lumínica, los ordenadores pueden calcular la rotación del submarino con una precisión tan devastadora que pueden detectar un giro que tardaría 1 mes entero en completar un círculo completo. Es un sistema que no tiene partes móviles, no tiene fricción, es completamente inmune a los golpes y utiliza la propia constante de la luz para medir la orientación en la oscuridad total. Pero el obstáculo final y más complejo al que se enfrentan los ingenieros no está en el submarino, sino debajo de él. Es el propio planeta Tierra. Nuestro planeta no es una esfera perfecta, y la gravedad no es igual en todas partes. Además, la Tierra está girando constantemente sobre su propio eje. Si un giroscopio en el submarino mantiene su posición absoluta respecto al espacio profundo, a medida que el planeta rota debajo del océano, el sistema se descalibraría en cuestión de horas. El giroscopio pensaría que el submarino está girando, cuando en realidad es el planeta el que se está moviendo debajo de él. Para resolver este problema titánico, los ordenadores del submarino tienen que realizar un cálculo monumental, conocido como la sintonización de Schuller. El sistema debe incluir en su ecuación la rotación exacta del planeta Tierra, la fuerza de Coriolis que desvía las corrientes y un mapa gravimétrico de anomalías terrestres.